Del segundo libro de las virtudes de la vida de Sor María de Jesús de Ágreda. Ella nos comparte fragmentos que vivió con las benditas almas del purgatorio en este compendio de libros preciosos de su vida. El sábado de la octava hacía una petición al Santísimo Sacramento y la ponía por mano de un sacerdote en el altar el domingo, que celebraba la fiesta en que pedía por todo el género humano y en particular por nuestro Serenísimo Rey de las Españas. Los días que duraba este ejercicio, cuidaba con el concurso de las vírgenes, que acudía a él de recoger entre las monjas y personas del convento muchas oraciones, comuniones y estaciones al Santísimo Sacramento, las cuales todas aplicaban aquel día por las ánimas del purgatorio y por las que estaban en pecado mortal. Cuando las religiosas se ocupaban en estas devociones, vi a la Madre de Jesús, a Cristo nuestro Redentor, que pagado de la devoción de sus esposas, hacía muchas mercedes a las que le invocaban, y asistían en aquella ocupación, y que concedían muchos favores a la Santa Madre Iglesia, por quien tanto rogaban. Vi también que aquel domingo sacaba nuestro Señor mucho número de almas del purgatorio, y uno y otro le refirió la sierva de Dios a la Madre Agustina de Santa Teresa. Conservo esta devoción hasta la muerte. Sucedía también muchas veces que entrando en el coro, la sierva del Señor iba con especial alegría en su corazón y veía a esta hermosa imagen como que estuviese viva, manifestándose la soberana Virgen. Cuán agradable le era la devoción que aquel convento tenía a su sagrada esfinge. En otras muchas ocasiones vio a la Madre de Dios del Monte Carmelo sacando las ánimas del purgatorio. Digan a la prelada que vaya al punto a bendecir la enferma. Le tocó asistir en una ocasión, porque ya se moría. Corrió entonces la abadesa, y habiéndole dado aquel último consuelo, expiró, y dijo inmediatamente la sierva de Dios: muchos años estará en el purgatorio esta difunta. Pasando algún tiempo, y apareciéndose la Madre Agustina de Santa Teresa, y no teniendo aliento para hablarla, puso su cama al lado de la de su maestra, que sintiéndola turbada, alzó los ojos, y viendo a la difunta le preguntó si había menester algunos o sufragios, y respondió: no me ha dado Dios licencia para hablarte a ti, en orden a mi alivio, porque no oí los consejos que me distes. Desapareciéndole con esto, y en el tiempo adelante volvió a ver a la hermana María de San Diego, a quien le pidió sufragios y las oraciones de la comunidad, solicitándolas estas y aplicándolas de su parte muchos ayunos, disciplinas y actos de merecimiento en que se ejercitaba frecuentemente, por haber sido sujeto de rebelante espíritu, concurriendo también la venerable madre, después de lo cual a una ni otras apareció más, con que puede presumirle saldría de aquellos graves tormentos. El último día, al llegar al coro, la madre Jerónima vio a la difunta en la entrada, que la alzaba a la antepuerta, y le dijo que ahí cerca de la madre abadesa esperaba. Dióle noticia de esto a la prelada, y mándole que le dijera que aguardase allí el fin de la disciplina. Comenzáronla
y por si acaso había intervenido algún defecto en las primeras, aumentaron el rigor en aquella, y a punto que se acabó el ejercicio, volvió a ver la madre Jerónima, su encomendada, no ya en los tormentos de las llamas, sino entre luces de gloria, hermosa, resplandeciente, con palma en la mano, y corona en la cabeza, y adornada como esposa que entraba a las bodas del Cordero, y hablando con la madre Jerónima, le pidió: dígale a la madre abadesa que diera en su nombre a la comunidad las gracias por el grande beneficio que le había hecho. Cuando esta virgen, tan pavorosa y asustada de haber visto las penas de aquella monja, y con tan grande concepto de la gravedad de los tormentos del purgatorio que perpetúa, y vigilantemente prosiguió lo restante de su vida, adquiriendo méritos y ejercitándose en obras de satisfacción por el castigo que merecían sus culpas, fueron muchos sus trabajos, necesidades, achaques y paciencia, y llegó finalmente el último que le causó la muerte, y estando ya cercana a ella le comenzó a regocijarse, y dijo a las religiosas que se arrodillasen, que estaban ahí la Virgen Santísima y sus devotos que venían a asistirle, y levantando sonoramente la voz, entonó con grande melodía el himno, «Oh gloriosa Virginum», con admiración de las circunstantes, por haber sido aquella la primera vez que le habían oído cantar, más que el ordinario del oficio corriente del coro. Rindió pues entre ellas consonancias el espíritu, y en el mismo punto apareció a la venerable Madre María de Jesús, que estaba en el coro, y le dijo, como ya iba a los descansos de la gloria, por haber satisfecho por la divina misericordia las penas que debía padecer en el purgatorio, entrando a la paga la paciencia en su última enfermedad. La piedad de la Madre María de Jesús con las ánimas del purgatorio fue grande. Los casos que en las frecuentes apariciones que le hacían acontecieran pedían historias particulares. Otra noche, estando en sus ejercicios, vio a un tío suyo ya difunto, que llegándose a él le pidió que le dijese a su padre que él necesitaba de su socorro para librarle de las penas que padecía en el purgatorio, y que para conseguirlo le mandase decir algunas misas. Aquella misma hora se vino donde estaba acostado su padre y le dijo que su tío estaba allí y que le pedía le dijese unas misas. La oyó su madre y la acarició y le dijo que lo había también soñado. Hízole alguna fuerza a su padre y mándole, que pues decía que estaba allí, le hiciese algunas preguntas para reconocer la verdad. Obedeció la niña y respondió el difunto tan al propósito de lo que su padre sabía, que luego puso en ejecución lo que se le había pedido. Del compendio de la Madre Sor María de Jesús con las ánimas del purgatorio nos comparte también lo siguiente: no hay materia combustible que no prenda o consumirse con las actividades del fuego, y así el de la caridad fue de la Madre María de Jesús. No le bastó prenderle en las necesidades de esta vida que molestaban a sus prójimos, y pasó a buscar en el otro nuevas penalidades que socorrer, rompiéndose el corazón cuando contemplaba aquellos tormentos horribles, aquellos gravísimos ahogos e intensísimos ardores que tan ferventemente la afligían, y afinan las escogidas almas del purgatorio, y al paso que consideraba lo vivo del fuego que las abrazaba, se quemaba ella con el de su caridad por aliviarlas, y oponiendo unos incendios a otros, procuraba con innumerables meritorios ejercicios templar el rigor y acervidad con que las fatigaban,
Para este fin no dejaba día alguno sin hacer fervorosa oración por el alivio de estas benditas almas, y ordinariamente les aplicaban muchas obras de piedad, devociones, sufragios, valiéndose también de las oraciones de las más religiosas y de las demás comunidades, y repitiendo muchas veces la oración del Santo Sudario, por cuya virtud veía que muchas almas salían de los tormentos a la eterna felicidad, y en esta materia le acontecían innumerables sucesos de que se referían algunos. Particularmente hablando de las personas que conocían, era cosa muy frecuente mostrarle Dios muchas de las religiosas que morían en su convento, luego o dentro de pocos días de su tránsito, a las cuales favorecía con notable compasión y con muy especial ejercicio. Un día sintió gran oscuridad y turbación interior, y examinando su conciencia no hallaba materia que la agravase, pero suele al confesionario, donde confesando algunos leves defectos de la vida pasada recibió absolución. De ahí pasó al coro a cumplir la penitencia que le habían puesto el Padre Espiritual, y estando en él se mostró nuestro Señor, y le mostró un lugar espacioso y campo dilatado, en que vio un indecible número de almas que con grandes ansias deseaban ver el rostro de Dios, y su majestad le dijo a su sierva: reza por estas la oración del Padre Nuestro 7 veces, contemplando mis llagas. Hízole como se le había mandado el Señor, y vio que al punto salieron todas de aquel lugar y fueron llevadas a la gloria, dándole muchas gracias de que por su oración habían sido libres de las penas que allí padecían, y le prometieron rogar por ella a su santo esposo. No solo en esta ocasión configuró el alivio de estas almas, diciendo 7 veces el Padre Nuestro y Ave María a las llagas de los pies, manos, cabezas, espaldas y costado del Redentor, que antes le sucedió tantas veces que fuera de gran alivio al orarlas. Un domingo, habiendo comulgado, rezó 220 adoraciones del Santísimo Sacramento y de la Santísima Trinidad, y habiéndolas acabado, quería ofrecerlas de parte de todos los miembros de su cuerpo, unidos con los méritos de nuestro Señor, en satisfacción de cualquier desordenado movimiento que con cualquiera de ellos hubiera tenido en ofensa de Dios. A este tiempo le habló su majestad interiormente y le dijo: ofrécemelo por las almas del purgatorio, y serán libres muchas, y no por esto perderás el mérito, porque yo te lo guardaré. Entonces lo ofreció en forma que le había ordenado, y nuestro Señor le mostró en el coro que era donde se hallaba una muchedumbre de almas que se habían librado de penas por su oración tan excesiva que no se podían contar. En otra ocasión, estando en fervorosa oración, vio la venerable madre muchas almas que lastimosamente gemían su tormento en las llamas del purgatorio, y advirtió que entre ellas salía la alma de un hermano suyo, que era muerto 36 años atrás, poco más o menos. Vióle y vino hacia ella, a su piadosa hermana, y díjole quejándose que cómo lo había olvidado tanto. Fue notable el dolor y compasión de la sierva de Dios, viendo una prenda tan cercana y tan querida en tal aprieto, y mayor su confusión, acordándose que aquel mancebo había sido muy modesto, virtuoso, que no se le había conocido vicio particular, y que había muerto muy mozo, siendo mucho mayor en número los años de sus penas que habían sido los de su vida. Con este sentimiento comenzó a aplicarle cuantas obras meritorias pudo,
y hacer continua oración por él, y estando en ella, le dijo a su esposo: «Oh Señor mío, ¿por qué ha padecido tantos años este mozo, siendo tan virtuoso?». A lo cual interiormente le respondió nuestro Señor: «Porque no tuvo conformidad cuando le dijeron que se moría, ni deseó de verme». Otro día después de haber comulgado, suplicó a su majestad le diese a conocer qué satisfacción podría ser por lo que al alma de su hermano le había faltado de disposición, y dióle a entender que le ofreciese el mérito que había tenido en ayudar a disponerse y conformarse con la voluntad divina a una religiosa que había muerto 3 meses antes, de que se hizo mención en el capítulo antecedente. Hízolo del modo que el Señor le advertía y consiguió el remedio de su hermano. Otra vez en la oración le hizo el Señor patentes los fuegos del purgatorio, en que divisó innumerables almas que ansiosamente le pedían socorro. Ofrecía a la sierva del Señor oraciones por ellas, y vio que salían muchas de las llamas para el cielo. Entre las demás llegó a valerle de su piedad una que le dijo: era el alma de uno de los antiguos emperadores cristianos, y que había más de 500 años que padecían aquella cárcel de la justicia divina, porque no le habían hecho sufragios en esta vida. Oh desengaño, quien a la luz de las llamas que la atormentaba no la alumbraba. Un emperador pide socorro a una monje pobre. Sí que en el juicio divino no tiene valimiento la potestad, sino el mérito. 500 años padece por falta de sufragios, siéndose los obligados por ser su magnificencia. Sí que la memoria del príncipe solamente dura mientras es útil al cortesano, y como con la muerte ya no espera de su poder el beneficio, no se acuerda más del obsequio. Rogó pues por él la sierva de Dios, y sacóle de las penas, aprovechándole más la humildad de una religiosa vestida de sayal que la vanidad augusta de su púrpura. Habiendo estado en el coro como lo tenía de costumbre, trató de recogerse a su celda, y al quererse poner en pie, vio 2 almas que, teniéndola de la ropa, no la dejaban levantar, y le pidieron rogase por ellas a Dios. Ella, compadecida, se detuvo y gastó largo rato, repitiendo muchas veces la oración del santo sudario, hasta que vio que 2 ángeles la llevaban a la gloria, mostrándose agradecidas y prometiéndole encomendarlas al Señor. Este género de apariciones era muy continuo, y su misericordia siempre estuvo pronta a no negar la ayuda de quien le pedían para su alivio, y ver salir de pena muchas almas por virtud de la oración dicha del sudario era muy frecuente. Apareciéndosele también en el coro una religiosa que había poco menos de 3 años que había muerto, ella le dijo que estaba muy agradecida a sus deudos por el bien que le habían hecho, y añadió que haberse detenido en el purgatorio había sido porque asistiendo a la misa solía platicar con otras, y que esto y él y por otras cosas no estaban muy atentos a los sagrados misterios que se contenían en aquel santo sacrificio de la sagrada misa, y que deshonraba tanto al Señor, que aunque ella por la divina bondad había vivido conforme a las de las demás obligaciones, le faltaba que en esto había tenido muchas faltas, le sirvió de mucho cargo y peso, y deteniéndola quedó nuestro Señor con ella en el purgatorio. En otra ocasión, estando una religiosa muy cercana a la muerte, se reconoció en los ademanes que hacía que se hallaba muy apretada de los demonios.
esta monja era persona muy sierva de nuestro Señor, y viéndola en aquel trabajo, hizo la venerable madre oración por ella, y le reveló su majestad, que la ponía en aquel aprieto para que otras se encomendasen. Murió en fin, y pocos días después la vio con grande hermosura y adornada con una corona enriquecida de preciosas piedras, y le dijo que aquella corona le había dado el Señor por haber meditado devotamente en la Santísima Pasión. En otra ocasión, en una octava de la Asunción de la Santísima Virgen, queriendo rezar por las almas del purgatorio, no pudo, por impedírselo, un dolor fuerte de cabeza que la fatigó mucho tiempo. Le ofreció al Señor sus deseos, incorporados con sus santísimos merecimientos y con los de la Santísima Madre, suplicándole le diese descanso. Le mostró entonces el Señor habían salido muchas almas de sus penas, supliendo con su deseo lo que había dejado de rezar por el dolor. En una víspera de San Juan Bautista, a quien esta sierva de Dios tuvo desde niña particular devoción, estando en maitines que se rezaron sobre tarde, por dar lugar a la honesta recreación de las religiosas aquel día, después de haberle hecho el Señor particulares mercedes y comunicándole a su alma un incendio grande de amor divino, a que se ve llegado el haberla visitado el sagrado precursor, oyó que la llamaban por su nombre, y volviendo el rostro, vio un ángel que le dijo: «Ve a tu callejón, que ahí te espero». Se levantó confusa y se encaminó los pasos a aquel lugar que era el dormitorio más apartado que había en el monasterio, y entonces, muy solo por hallarse las religiosas y criadas divertidas y distantes con el regocijo de las festividades, luego que llegó al callejón, vio una grande multitud de almas que se estaban abrazando en vivas llamas. Admiró tan formidable espectáculo, y el ángel que le había llamado le dijo: «Nuestro Señor me ha enviado para que te proponga si quieres padecer juntamente con estas benditas almas, para que por tu medio sean libres de las penas que padecen». Ella le respondió: «Como el Señor me ayude, padeceré con mucho amor». Le aseguró el ángel que la ayudaría, y a este tiempo se puso delante de sus ojos el precursor glorioso San Juan Bautista, y le dijo: «Yo también vengo a ayudarte». Entonces la cogió el ángel y la entró en el fuego en que ardían aquellas almas, donde la atormentaban los mismos dolores que ellas padecían, siendo tales las penas que sintió en cuerpo y alma, que, como ella dijo a la madre Agustina, pensó que ya no volvería más a vivir. Después de mucho tiempo la buscó la criada, y no pareciendo por el convento, entró en aquel dormitorio, donde la halló sin sentidos y tan sin movimientos como si estuviera muerta. Llamábala, y como no volvía en sí, dio voces a algunas monjas, que acudiendo reconocieron que estaban sin aliento y como sin vida, y discurrieron que podía ser desmayo. Perseveró en aquella forma hasta las 3 de la mañana, y a esta hora volvió en sí, pero con tan grandes dolores que todo el cuerpo se le hacía pedazos, sintiendo en sí un fuego tan activo que la abrasaba y consumía. Las almas a quien había acompañado en los tormentos le agradecieron, los que por ella serían libradas habiendo padecido, y vido que todas ellas en manos de los ángeles fueron introducidas en la gloria. Quedó por mucho tiempo tan abrazada que le parecía estar toda ella en aquellas llamas. Traía desollados los brazos, mudó todo el cutis del cuerpo, curaban a los médicos pero sin alivio.
Recetábanle bebidas, pero no les daban refrigerio. Y decía ordinariamente que solamente Dios podía minorar el fuego que padecía. Una sola cosa le causaba alguna templanza a su ardor, que era beber y recibir baños de agua bendita, y así no aplicaba otros medicamentos. Espero, hermanos, que de estos escritos muy antiguos podamos absorber de estas enseñanzas con mucha paciencia, el poder orar con amor por las benditas almas del purgatorio. Amén.